Buenas tardes y bienvenidos todos. Estamos esperando a que las personas se vayan uniendo. Estábamos en silencio para darle la oportunidad que se vayan uniendo. En esta tarde tenemos el privilegio de tener con nosotros a dos excelentes médicos que han dedicado de su tiempo para poder llevar esta información de suma importancia a todos los participantes. Tenemos el privilegio de tener al doctor Wilfredo de Jesús Rojas, neumólogo pediátrico, y al doctor Joalex Anton Giorgi Torres, psiquiatra de niños y adolescentes. Y en esta tarde quieren compartir con ustedes una información muy importante sobre los detonantes del asma cuando los niños están sufriendo ansiedad, y más en estos días que todo parece ser complicado. Pero queríamos recordarles está siendo auspiciado por la Academia Americana de Pediatría, capítulo de Puerto Rico, y por Voces, la coalición de vacunación. Voces les invita a unirse en su concierto virtual el 6 de junio del 2020 por todos los pacientes de enfermedades crónicas, y este se va a estar transmitiendo por flumarathon.com para que lo anoten y lo tengan en su agenda. Recuerden también que en esta época no está contraindicado ni visitar a su médico ni vacunar a sus niños. Claro, como todo ha cambiado, le estamos solicitando a las familias que por favor llamen a su centro de vacunación y a sus médicos y saquen citas tanto para vacunarse como para verse con su médico, su pediatra. Es muy importante. El doctor Wilfredo de Jesús Rojas y el doctor Joalex, también los dos están dando servicios, cuestión de llamarlos y sacar su cita. Para los que no conozcan, en la página dondemevacuno.com pueden verificar el centro de vacunación que sea más cercano y que esté activo. Así que, por último, quiero recordarles que aquellas personas que estén interesadas en obtener un certificado de participación deben participar de esta conferencia, y luego de que esté finalizada pueden visitar el enlace que estamos mostrando y que luego pondremos en el chat. Contestan las preguntas de postprueba y obtienen automáticamente un certificado con su nombre. Es importantísimo que al ustedes contestar, contesten todas las preguntas y que se cercioren que su correo electrónico esté correctamente escrito. Y luego que verifiquen dentro de sus correos electrónicos los folders de spam para estar seguro, ¿verdad?, de que no están teniendo problemas al recibirlo. De todas maneras, estos certificados se están entregando por Voces, y de usted tener alguna dificultad adicional, debe comunicarse entonces con Voces, la coalición de vacunación, para que ellos le puedan ayudar. Nuevamente, el propósito de esto es compartir información importante que le sea de beneficio a toda nuestra población de niños. Así que, sin tomarle más tiempo, y siendo ya las 6:01 de la tarde, quiero entonces presentarles a sus conferenciantes de hoy, al doctor Wilfredo de Jesús. Así que, doctor, adelante. Saludos y buenas tardes a todos los que nos están acompañando, ya de que se separaron de su tiempo, ¿verdad? Para poder entonces estar con nosotros compartiendo esta información. Voy a compartir inicialmente una presentación para que entonces repasemos un poco sobre el asma, pero aquí, ¿verdad? Lo que queremos es hablar un poquito de la ansiedad, de esos detonantes que nos pueden alterar nuestro estado de conciencia, cosa de que en las enfermedades que tenemos, como el asma específicamente, pues se pueden exacerbar. Así que por eso es que me tomé la molestia de invitar a mi amigo y colega, el doctor Anton Giorgi, para que entonces nos dé, ¿verdad?, su punto de vista desde la parte psiquiátrica, que es bien importante, en términos de cómo la ansiedad puede afectarnos en el día a día y específicamente a nuestros niños, ¿verdad? Para ciertas experiencias que hemos visto como médicos en nuestras clínicas en los últimos días. Así que voy a compartir esta presentación que desarrollé para que entonces ustedes puedan tener los visuales allá en términos de lo que es el asma y cómo entonces así podemos trabajarla desde un punto de vista enfocado en la ansiedad. Déjenme verificar aquí si podemos hacer el enlace. Aquí estamos.
Ok, sería entonces, esta es la serie de la presentación. Vamos a ver si me dejan saber si la están viendo adecuadamente. Vamos entonces a proyectarla completo. Así que creo que sí, ahora deberían estar viéndola. Así que en términos generales, ¿verdad? Vamos a hablar sobre asma y ansiedad en niños. Eh, Como tal, ¿verdad? El asma es una condición crónica y, y pues se puede presentar a cualquier edad. Así que vamos a dar inicio aquí en la presentación. Aprovecho la oportunidad que nos da Voces y la Academia Americana de Pediatría para dejarles saber que nosotros estamos ubicados en el Centro Médico Menonita de Calley, en la suite 404, y ahí están los teléfonos en pantalla para cualquier cita que usted necesite, el 939-271-9422. Así que vamos a hablar un poquito de asma. El asma es una enfermedad, ¿verdad?, que se caracteriza por la inflamación crónica de las vías aéreas. Yo siempre digo a mis pacientes que las vías aéreas son como esos pequeños tubitos que llevan el aire hasta lo más profundo del pulmón y que nos ayuda a respirar, ¿verdad?, exhalar, entrar el aire y sacarlo. Típicamente, cuando un paciente está con un ataque de asma, es que esos pequeños tubitos se inflaman al punto de que ya el aire no pasa. Y usualmente se define como unos síntomas que pueden incluir lo que se llama, lo que llaman por ahí, ¿verdad?, el pito o la sibilancia, falta de aire, una presión en el pecho, el niño se puede quejar de, una tos seca que no lo deja ni siquiera dormir. ¿Y por qué esto es importante? Pues es importante porque en Puerto Rico existen alrededor de 300.000 adultos y alrededor de 130.000 niños con asma. O sea que es una de las enfermedades más prevalentes específicamente en nuestra comunidad. Si uno le pregunta a la familia, ¿en tu familia hay asmáticos? La mayoría de los que están conectados posiblemente van a alzar la mano. Y adicional a eso, es que sabemos que los puertorriqueños tienen un mayor riesgo de muerte por exacerbaciones de asma. Así que en nuestro caso, tener el asma bajo control es sumamente importante porque no queremos que ningún niño llegue a la sala de emergencia con un ataque de asma, y mucho menos en esta temporada donde tenemos muchos desencadenantes de ataques de asma. Y uno de estos, ¿verdad?, que entre muchos de los que existen, es la ansiedad, el estrés y todo lo que uno en las noticias está viendo, ¿verdad?, a diario, de las cosas que están pasando alrededor del mundo. Entre los tipos de asma, yo siempre le digo a mis pacientes y a los papás, que el asma es como, siempre tiene como un nombre y un apellido. El nombre es el asma, pero el apellido siempre hay que buscarlo. Puede ser que sea asma con alergia, puede ser que sea asma con obesidad, asma asociada a el humo del cigarrillo, puede ser que a veces tenga problemas de sueño en niños y eso hay que evaluarlo. Hay algunas veces que el reflujo y los problemas de tragado pueden desencadenar un problema más, ¿verdad?, más severo del asma. Y también viene el asma con otras condiciones raras combinadas, como si fuera la fibrosis quística, la discinesia ciliar primaria. Y una de las cosas que a veces yo, ¿verdad?, y uno siempre busca todas estas cositas, pero a veces como que no exploramos tanto, y es la parte de las emociones. Si ese niño está teniendo estrés, si está en un momento de depresión o si está en un proceso ansioso, ¿verdad?, en la escuela, un ajuste, todas esas cosas pueden influir ¿verdad?, como un detonante de un paciente. Así que existe el asma con emociones, ¿ok? Así que eso es lo que queremos tratar de hablar en la próxima hora para entonces así determinarlo. ¿Por qué esto es importante? Porque aparte de los desencadenantes que ya conocemos, por ejemplo, las infecciones respiratorias, que si los virus, que si las bacterias, que si la exposición al humo del cigarrillo, los ácaros, ¿verdad?, que están en las almohadas, los peluches, las esporas, los hongos, que nos habla el doctor Bolaño todos los días, ¿verdad?, y nos envía esa notificación si están altos o están bajitos. Cuando vemos a Ada Monzón, que nos dice si está el polvo del Sahara en el ambiente que viene allá de África, pues todas esas cosas nos afectan. Y también nos afectan algunas mascotas, ¿ok? Así que todas esas cositas, como los cambios de temperatura, si le compramos una piscina al nene y de repente hacemos esos cambios drásticos de estar afuera con calor y después lo metemos a un cuarto con aire acondicionado, pues esas cositas pueden ser desencadenantes. Algunas comidas, algunos aditivos de colorantes que se le añaden a las comidas. Y en tiempos de coronavirus, pues tenemos unos desencadenantes adicionales que a veces los pasamos desapercibidos, y es importante
que en cualquier lugar que estemos siempre los busquemos. Por ejemplo, los desinfectantes. A veces los desinfectantes, aunque tenemos que usarlos, ¿verdad? Y que tenga su base en alcohol, etcétera, pueden tener algunos olores que sean fuertes y esos olores pueden provocar que un paciente llegue a la sala de emergencia por un ataque de asma agudo, ¿okay? Los productos de limpieza, a veces, aunque hay que limpiar toda la superficie y estar seguro que descontaminamos todo, pues los niños pudieran ser sensitivos a ciertos productos de limpieza con ciertos contenidos que nos pongan a riesgo a una exacerbación de asma. Y por último, no menos importante, son las emociones, que sería entonces el estrés, la depresión y la ansiedad, que son las cosas que nos estarían, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, donde, por ejemplo, yo hablaba anteriormente para preparar esta conferencia con el doctor Antal Giorgi y le decía, es que, por ejemplo, la pasada noche estaba viendo las noticias y entre un comercial y otro mencionaron la palabra coronavirus como alrededor de 10 veces. O sea que es algo que a veces ni siquiera estamos conscientes de que es una ansiedad y un estrés que nos añade preocupación. A veces, ¿verdad? Uno piensa que pues puede con todas estas emociones y a veces pues uno desarrolla mecanismos de defensa, pero en el cuerpo y la mente se puede manifestar de distintas maneras. Y una de ellas es una exacerbación de asma. Así que por eso le invitamos al doctor Antal Giorgi para que entonces nos hable de cuál sería, ¿verdad?, esas cosas que podemos hacer como padres, como abuelos, como tíos, como hermanos, para poder entonces lidiar con el asma y la ansiedad específicamente, ¿verdad? La ansiedad en términos de cómo vamos a tratar a esos pacientes para poder entonces que él me ayude a mí a controlar entonces las condiciones de asma de mis pacientes, ¿ok? Así que voy a dejar de compartir mi presentación para que el doctor Antal Giorgi pueda subir la suya y nos pueda dar un poquito de información en relación a qué es el asma, y le agradezco grandemente que haya aceptado nuestra invitación y que se pueda unir entonces con nosotros para poder hablar sobre esos detalles y poder entonces orientar a las más de 400 personas que están conectadas ahora mismo. Doctor Antal Giorgi, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, muy buenas tardes. ¿Me escucha todo el mundo? Sí, le escuchamos. Bueno, pues muy buenas tardes. Primero que nada, quiero darle las gracias por darme esta oportunidad para poder ayudar a brindar un poquito de conciencia. Mayormente vamos a hablar de unas recomendaciones para todo el mundo. Se pueden aplicar tanto para adultos como para los menores. Cuando hable de padres, a veces puedo decir la palabra padres, pero voy a tratar de decir cuidadores. Porque yo sé que, como dijo el doctor ahora, pues una cosa bien importante es que las familias en Puerto Rico no necesariamente son las típicas. A veces están los centros de cuidado que también tienen que estar envueltos en el tratamiento. Abuelos, bisabuelos, ¿todo el mundo la puede ver ahora? Sí, la estamos viendo. Ok, pues verdad, vamos a empezar con lo que es el tema de la ansiedad. Primero también definiéndolo, como se hizo la parte del asma, pues vamos a empezar definiendo lo que es ansiedad. Ahora mismo no puedo ver el chat debido a que tengo la presentación aquí, así que al final vamos a estar tomando unas preguntas tanto el doctor como yo. Esperamos aclarar muchas de las cosas. Lo que vamos a hacer es que primero vamos a definir qué es la ansiedad, ¿verdad? Y la ansiedad, lo primero que debemos entender es que se puede definir como esta respuesta tanto emocional como física. No es solo el sentirse ansioso de decir, ahí tengo palpitaciones. Eso no es solamente ansiedad. Hay muchas formas de sentir ansiedad. Y no siempre la ansiedad es algo que va a ser negativo en nuestras vidas. Aquí les pongo que puede ser una ansiedad real, como lo es el coronavirus, que a nosotros como adultos responsables que tenemos a mejorar nuestro cuidado, pues nosotros sí tenemos algún cierto nivel de ansiedad en que tenemos que protegernos. Ahora, cuando es percibida es cuando ya entonces podemos tener algo que quizás no llega a ese nivel, ¿verdad? Que vuelve a ser patológico, por ejemplo. Y el ejemplo que yo casi siempre utilizo para simplificar las cosas, que cuando no hay tiempo de coronavirus, es cuando uno está cruzando la calle. Yo cuando voy a cruzar la calle, lo que usualmente y lo que casi todo el mundo hace, deberíamos decir, es mirar hacia la izquierda y hacia la derecha para ver que no venga ningún carro. Y eso es un instinto de ansiedad que nosotros tenemos de autoprotección, que ya fue enseñado para protegernos nosotros, para que no nos quiten la vida mientras estamos cruzando la calle. Ahora, patológico sería que yo tenga un nivel de ansiedad tan grande y tan severo que ni siquiera pueda acercarme a la calle porque el temor de que me atropellen es tanto que entonces ahí yo dejo de hacer esa rutina. Así que si ven ese cambio en lo que es lo normal o en lo que pudiera ser lo normal, eso es lo que entonces empezamos a preocuparnos.
¿Cuándo deja de ser normal? Pues ya le empecé a decir, ¿verdad? Si afecta la capacidad de funcionar normalmente, o sea que si yo no puedo cruzar la calle, no puedo salir de la casa, los chicos empiezan a tener problemas de conducta, que entonces ya sabemos que empiezan a ponerse más irritables, que vemos un aumento en las visitas a las salas de emergencia. Por ejemplo, los chicos asmáticos, que era una de las cosas que estaba hablando con el doctor anteriormente, empiezan a tener muchos ataques de asma. El asma está relacionado a la ansiedad y la ansiedad también está relacionada al asma. O sea, un ataque de asma puede dar ansiedad, porque, ¿verdad? Como ustedes saben, cuando una persona tiene una exacerbación de asma, pues vamos a tener problemas respiratorios en que empezamos a buscar el aire y siento que no me llega el aire. Así que el episodio de asma, de por sí, un ataque de asma puede causar ansiedad sola. Pero cuando un chico está ansioso, también puede empezar a tener más síntomas de ansiedad y de asma. Así que vamos a tener esos síntomas físicos que alteran el bienestar de nuestro niño. Nosotros no debemos tener a un niño que esté teniendo taquicardia, dolor estomacal, dolor de cabeza, que diga que se siente fatigado durante todo el día, porque estos son síntomas que pueden estar relacionados a un proceso viral, de enfermedad, como ustedes ya saben, que esto, ¿verdad? Si yo les digo taquicardia, dolor de cabeza, fatiga y dificultad respiratoria, muchas de las personas ahora mismo lo que piensan es coronavirus y empiezan a tener temor por eso. Así que muchas de estas cosas tenemos que empezar a reconocerlas como procesos de ansiedad. ¿Okay? ¿Cómo yo lo puedo reconocer? Ya hemos estado hablando de esto. Y un chico, ¿verdad? Aquí estamos, al final podemos ir en preguntas más específicas sobre los rangos de edad, pero vamos a hablar de los niños y de los adolescentes. Pues vamos a ver que empiezan a tener cambios en conducta. Los más pequeños empiezan a hacer los que son los tantrums, las famosas perretas, que empiezan a tener problemas de conducta. Y eso puede ser porque ellos no saben manejar las emociones. De hecho, una de las cosas que es más comúnmente conocidas para los adultos es que cuando un adulto se deprime, pues una persona adulta, pues usualmente lo ven llorando y dicen, ese está deprimido, eso es fácil reconocerlo. Pero cuando vamos a los chicos, como ellos no saben manejar tan bien las emociones todavía, porque están todavía en el proceso de desarrollo, pues la ansiedad en ellos no la saben manejar de esa forma y la depresión tampoco la saben manejar, así que tienen problemas de irritabilidad. Cuando yo hablo de irritabilidad, un chico que está bien molesto por todo. O sea que le tratamos de decir buenos días, no quiero hablar, no quiero hacer nada. Y esa irritabilidad que está constante, pues nosotros podemos ver que es quizás una señal de algo más que está en la parte de atrás. A veces, dependiendo de la edad, la pueden expresar directamente, decir, me preocupa esto del coronavirus, me preocupa cómo estamos viviendo, me preocupa verte en esta situación, porque los padres ahora mismo, pues tenemos que reconocer que las dificultades no son solamente para los niños, sino que son para los padres, tanto económicas como laborales. Las molestias físicas sin causa aparente, como les mencioné anteriormente, que muchos de estos síntomas se pueden confundir con síntomas del coronavirus. Es bien importante que empecemos a tirar la línea sobre qué es lo que sería ansiedad y que pudiera ser un proceso, ¿verdad?, viral o cualquier otra enfermedad que pudiera ocurrir. Más que esto, pudiera hacerse algo que es por primera vez, pues entonces yo no voy a pensar necesariamente en ansiedad, sino lo ha demostrado por un patrón de tiempo, ¿verdad? Hay que tomar nuestras precauciones. Temor excesivo a separarse de las figuras de apoyo, que hay menores que empiezan a tener más miedo de desprenderse de sus padres. Y en este momento en que, como dice el doctor, cuando vemos en las noticias que presentamos la tasa de mortalidad, que presentamos de las muertes ocurridas por el coronavirus, pues los chicos no podemos, ¿verdad?, olvidar las perspectivas de ellos. Una de las cosas que a mí más me gusta de trabajar con niños y con adolescentes cuando trabajo con esa población es el hecho de ponernos en los zapatos de ellos. A nosotros como adultos a veces se nos olvida lo que es ser un menor en ese momento. Ya nosotros estamos tan acostumbrados a nosotros ser los responsables y ser los adultos, por decirlo así, que nos olvidamos el punto de vista de ellos. Nosotros sí tenemos miedo por nuestros familiares y sí tenemos miedo por nuestras personas envejecientes que pudieran contraer el virus, pero cuando pensamos en el caso de ellos, para ellos esto es una catástrofe. Y ellos tienen miedo de que todos sus familiares se van a morir, no importa de que puedan tener precauciones o que no puedan tener precauciones, porque yo vi en las noticias que esas personas mayores de 75 años se pueden morir. Así que empiezan a tener temor por los abuelos, empiezan a tener temor por estas personas que son cercanas en su vida. Y ese temor excesivo de no querer desprenderse de ellos porque quieren pasar mucho tiempo con ellos o que quieren protegerlos, pues puede ser una señal de que están poniéndose más ansiosos. También yo, Alex, te pregunto, ¿verdad? Que a veces los niños como que, en términos generales, como que lo que pareciera ser un pequeño problema para un adulto, como por ejemplo ponerse una mascarilla de diario, tal vez para un niño, tal vez puede ser como que porque ahora esto es un cambio de mi rutina, ahora yo tengo que entonces utilizar eso, es porque yo estoy a riesgo de muerte también, me siento que puede ser, ¿verdad? Me puede pasar a mí. Definitivamente, porque esto no es solamente porque los niños no han aprendido todas esas técnicas de todo ese miedo, sino que el desarrollo del cerebro va
hacia el frente, ¿verdad? El cerebro de los niños no está desarrollado completamente hasta que uno llega a los 21, 22 años, que ya empezamos a tener un cerebro un poco más maduro. Cuando estamos hablando de, ¿verdad?, de ese desarrollo, en la parte del frente, que es de las últimas cosas que se desarrolla, es la parte de entender, de analizar la lógica, lo ejecutivo, o sea, de poder entender el nivel de magnitud de lo que está pasando y cómo yo lo aplico. O sea, que para ellos todo es una catástrofe, como mencionas, todo, para ellos todo puede ser un miedo de me voy a morir, se van a morir y todo se va a acabar. Recuerden también que hay que ver, ¿verdad?, hay que ver la perspectiva del desarrollo, en cómo lo vamos a trabajar. La ansiedad es de un adolescente, pues muchas veces es más en la parte social también, de cómo mis compañeros me perciben, de mis compañeros de la escuela, no los estoy viendo, no los voy a poder ver durante todo este año, no me puedo graduar con ellos. O sea, que va a ser diferente a lo que va a ser la ansiedad de un niño que tiene quizás ese temor de lo que pueda morirse, de por qué no puedo jugar con mi amigo, como dice el doctor, de tengo que tener esta mascarilla que me molesta y yo no la quiero tener, yo me la quiero quitar y no entiendo bien por qué. Y esas son cosas que nosotros, ¿verdad?, dentro de las recomendaciones vamos a hablar de cómo poder tratar de ponerlos a ellos dentro de nuestro equipo de protección de seguridad. Así que definitivamente es bien importante entender y ponernos en el punto de vista de ellos, de que ellos van a sentir un temor, dependiendo del, ¿verdad?, del periodo de desarrollo en que se encuentren, van a sentir ese temor. Lo otro es, para terminar con este slide, es el cambio en patrón de alimentarse y dormir, que eso ahí podemos reconocer que un chico puede estar pasando tanto depresión o ansiedad, y muchas veces menciono la palabra depresión porque tampoco quiero pasar la oportunidad de concientizar, porque los jóvenes y los adolescentes, cuando estamos hablando de los niños adolescentes, también están en riesgo de síntomas depresivos, y la ansiedad y el asma también mayormente pueden ser una comorbilidad, o sea, una condición aparte de lo que pudiera ser, ¿verdad?, con estas dos condiciones. Así que a veces voy a utilizar mucho el ejemplo de la depresión porque con la tasa de suicidio, ¿verdad?, y con las condiciones como estamos, quiero concientizar y explicar un poquito más sobre eso. No necesariamente va a ser el enfoque, pero sí quiero levantar también esa bandera. Así que si ven que el chico empieza a tener problemas de apetito, que no está comiendo como se supone, o que está teniendo problemas en el patrón de sueño, pues eso también puede ser una bandera roja que nosotros tenemos que empezar a juntar con las otras cosas. Si yo veo que el chico está irritable, pero todo lo demás en su vida está funcionando bien, está haciendo todas sus actividades, pues no necesariamente pienso que es un problema de ansiedad. Por eso estamos presentando diferentes ejemplos, porque todos los criterios, el complejo de todo esto, es lo que nos lleva a pensar a nosotros en este diagnóstico. Las recomendaciones de cómo nosotros podemos manejar estos síntomas de ansiedad, vamos a tratarle, siempre hay un montón de recomendaciones. He visto padres que buscan diferentes técnicas para manejar la ansiedad dentro de la casa, y también para manejar lo que hablaremos más adelante, la higiene del sueño, pero estamos tratando de llevar unas que sean concretas, sencillas, que se puedan establecer, ¿verdad?, dentro de todo el núcleo familiar. Así que la primera es la comunicación familiar. Eso le va a dar un sentido tanto de unidad como de seguridad cuando un cuidador se sienta a hablar con el menor de lo que está pasando. Y ahí añado el punto número 2 de buscar fuentes de información confiables. No es lo mismo que yo vaya a donde el menor y le diga, nos vamos a morir porque el coronavirus va a matar a todo el mundo, esto es una enfermedad que es devastadora, mira lo que está pasando en Italia. Eso no es la noticia que el menor tiene que saber en ese momento. Nosotros tenemos que tener una buena comunicación familiar utilizando fuentes de información confiables, diciéndole, mira, si el coronavirus es una enfermedad, está afectando a muchas personas, explicarle cuál es el riesgo, cuáles son las ventajas, dependiendo también del nivel de edad, porque si estamos hablando de un niño de 3 años, esta explicación no sería la misma que a un adolescente de 15 o 16 años. Así que tenemos que atemperarnos a lo que serían esas edades. Pero dentro de cuando estamos utilizando fuentes de información, tienen que ser confiables. Lo otro... O sea, que tú recomiendas más bien que los padres entonces seamos como filtros de cierta información para que entonces así, ¿verdad?, la información llegue, la información que nosotros queremos proveerle y poder entonces así disminuir esa ansiedad. Definitivamente. No, y no es solamente con el tema del coronavirus. Es bien importante recalcar eso, que no es solo con eso, porque si nos vamos a ver en la vida todas estas noticias, si exponemos a los menores a estas noticias que no son aptas para ellos, pues nosotros entonces lo que estamos haciendo es predisponiendo a más trastornos de ansiedad. Cuando nosotros hacemos ese filtro, lo hacemos como si fueran las películas también. En las películas nosotros no los exponemos a una película de violencia, no nos exponemos a una película de acción mórbida. Nosotros filtramos esas películas. Así que lo mismo es con el contenido de la vida. Nosotros no es que le vamos a mantener en una burbuja, porque tampoco quiero que se entienda de que vamos a filtrar todo lo negativo y solamente presentarle lo positivo a los menores. No es eso. Es que nosotros seamos quienes podamos utilizar el lenguaje en que nosotros vamos a expresarle lo que está pasando.
Cuando ustedes ven en las noticias, a veces podemos ver noticiarios que cuando ocurre una crisis, que hacen entrevistas siempre a los familiares de la persona que ha tenido la crisis y le preguntan cómo te sientes. Y obviamente la persona que está exponiendo su información, el familiar está devastado, está gritando, está llorando, está en un estado emocional alterado. O sea, quizás para los menores ver en ese momento ese tipo de información sin filtrar, pues muchas veces no van a entender lo que está pasando y se dejan llevar por la emoción. Así que es bien importante que nosotros tengamos un filtro para todo. Por eso es que los medios electrónicos, que también podemos discutirlo, los medios electrónicos recomiendan supervisión de los padres por esta misma información que se puede filtrar y que ellos pueden entender de otra forma equivocada. Y por eso, por el tercer punto, nosotros utilizamos un lenguaje sencillo que ellos van a entender. No tenemos que estar utilizando toda la explicación científica de las proteínas que existen encima del virus, que ayudan a que no hay que empezar con toda esa explicación, sino explicar de una forma sencilla que ellos puedan entender. Limitar exposición a noticias diarias, creo que ya hemos hablado sobre esto. Esto no tan solo le conviene a los menores, esto también nos conviene a nosotros mismos para manejo de ansiedad. Si nosotros estamos todo el tiempo, y como dijo el doctor en su presentación inicial, si nosotros estamos viendo la televisión y en 10 anuncios corridos ya vemos la palabra coronavirus o vemos todo de coronavirus, nosotros mismos nos vamos a saturar. Y es bien importante porque si nosotros nos saturamos, vamos al próximo punto, a nosotros nos va a dar ansiedad. Así que nosotros no vamos a poder manejar nuestras propias emociones y si nosotros no podemos manejarlas, ¿cómo esperamos que los menores puedan hacerlo? Una de las cosas que a mí siempre me gusta decirle a los padres es que nuestros niños son reflejos de nosotros, ¿verdad? De nuestros valores, de lo que nosotros inculcamos. Si ellos siempre, cuando están en crecimiento, nos miran a nosotros para ver cómo son las reacciones y para aprender cómo yo debo reaccionar. Incluso muchas veces cuando los adultos, algunos de ustedes, cuando tienen problemas económicos, cuando tienen problemas en la casa, de pareja, buscan el consejo de otra persona. O sea que nosotros siempre estamos buscando un modelaje o un poco de ayuda para poder ajustarnos a situaciones que nosotros no conocemos. Y vamos a suponer que, para que entiendan que de esto viene desde cuando somos pequeños, un niño que está empezando a correr, empezando a dar sus primeros pasos, y lo intenta cuando tengan la oportunidad, cuando se caen, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Miran. Entonces miran como que, a menos que sea una caída estrepitosa, que se lastime, pues obviamente pues ahí no les va el tiempo a mirar, pero si es una caída de estas de rodillas que se pelan, ellos miran a los cuidadores. Y en esa mirada ellos están viendo cómo ellos reaccionan. Muchas veces cuando la persona empieza, ¡ay, Dios mío, se cayó, señor, cógelo! Y empiezan a gritar como que desesperados los mismos padres, el mismo niño se asusta. Y dice, si ella reaccionó o él reaccionó así, si reaccionaron así, pues entonces significa que lo que me pasó es grave. Así que tengo que yo también sentirme asustado. Así que esa reacción de ellos va a ir dependiendo y va de la mano de la reacción de nosotros. Así que tenemos que manejar nuestra propia ansiedad cuando estamos hablando sobre los problemas, ¿verdad?, de coronavirus, porque nos va a causar ansiedad. Otro consejo que también aprovecho para darle a los cuidadores, y esto es un consejo, ¿verdad?, personal, no es una recomendación por guía, pero por favor bajen la barra en términos de lo que es su productividad y bajen la barra en el ambiente escolar. Porque ahora mismo hay muchos padres que se creen, que lo voy a mencionar más adelante, muchos padres que se creen que esto es una escuela de verano y que tienen que tener todas las herramientas necesarias como si estuvieran en la escuela. Apreciamos y los maestros también aprecian el que se les sigue enseñando a los hijos, pero tampoco queremos que los padres se quemen y sufran quemazón, ¿verdad?, mental, por el hecho de estar tratando de mantener una vida laboral en el hogar, que ya de por sí es complicado, con también una vida de maestro. Así que tenemos que atemperarnos a lo que nosotros podemos hacer y entender, ¿verdad?, nuestras expectativas sobre lo que vamos a hacer. Así que, siguiendo esa misma línea que acabas de decir, a mí me toca, porque en términos de mis pacientes, muchos de ellos me han dicho, ¿verdad?, que han tenido que, incluso se le ha olvidado sus medicamentos de mantenimiento para su asma por el hecho de que la cantidad de trabajo que tenían durante este semestre virtual era tanta que terminaban a las 12 de la noche de terminar todos esos trabajos, específicamente los adolescentes, con esa carga, ¿verdad?, aumentada de trabajo. Entonces, pues, aparte de la ansiedad y no estar tomando tus medicamentos de asma, pues entonces eso te va a llevar a que llegues a la sala de emergencia o que se exacerbe tu condición de asma. Y hablando de ese mismo caso, si nos quedamos hasta las 12 de la madrugada, hay personas que tienen un horario nocturno y a lo mejor, ¿verdad?, ajustan su horario. Pero si no es una persona que está acostumbrada, entonces también ya estamos hablando de que el patrón de sueño se afecta, físicamente va a decaer. O sea que ahí eso es un perfecto ejemplo de cómo nosotros vamos entonces ¿verdad?, en declive de lo que es nuestro cuidado emocional y físico, porque no hemos empezado a manejar nosotros mismos nuestra ansiedad. Así que yo sé, ¿verdad?, y me van a decir, y también lo entiendo, que cómo yo puedo bajar la barra laboral cuando mi jefe está encima mío.
pues sí, hay una cosa de las responsabilidades que nosotros tenemos que hacer y hay una cosa de lo que en la escuela nos van a pedir, pero vamos a empezar a nosotros a establecer como familia las prioridades de lo que yo quiero hacer. Yo sé que la más difícil es la parte laboral, porque pues siempre tenemos esa responsabilidad, pero vamos a empezar primero poco a poco con la parte familiar y con la parte personal. ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Ok? Nada, siguiendo con las recomendaciones, establecer horarios para mantener una actividad física. Esto, ¿verdad? Es diferente a decirle al niño, juega por ahí, estamos en verano, te veo a las 12 del mediodía para el almuerzo, te veo después a las 5, haz lo que tú quieras, corre por ahí. No. Cuando tenemos ahora los chicos que van a estar, poco a poco se ha ido flexibilizando, ¿verdad? Lo que son las salidas, pues todavía podemos empezar a hacer ejercicios en la casa. Y para ellos no hay nada mejor para un chico que una rutina. Por eso es que las escuelas, no es casualidad, que las escuelas tienen un horario, porque las escuelas lo ponen en diferentes horarios, porque ya saben que después de unas horas tienen que volver otra vez a hacer una actividad física para quemar esa energía, para despejar la mente. Y ellos mismos se van acostumbrando a que a las 9 de la mañana siempre van a estar tomando una clase de español, por decirlo. Pues de la misma forma, en las casas estaban teniendo esas dificultades porque los chicos no están acostumbrados a eso. Así que había que hacer una rutina diferente, una rutina nueva. Y eso es parte de lo que podemos hacer, tanto para manejar la parte de los estudios, sí. Tenemos una pregunta interesante de una, ¿verdad? En el chat de Rosa Maldonado, que ella está preguntando que qué puede hacer para apoyar a mi hijo de 6 años que desde que comenzó la cuarentena está irritable, se queja de dolor de estómago y ha comenzado a orinarse en la noche, que cuando era más pequeño sufrió de asma emocional. Ok, eso es verdad, primero, ¿verdad? Eso es algo que nosotros debiéramos empezar a atender. Hay que ver si lo de orinarse en la noche, si ya le había adquirido esa destreza o si todavía ha estado, ¿verdad? Porque una cosa es la primaria, que nunca ha adquirido esa habilidad de aguantar el orín durante la noche, sino que es algo que se perdió. Si se perdió, pues es algo que también amerita una evaluación. La irritabilidad también habría que verla. Es una secundaria a algo que está pasando, es algo que también han tenido problemas de conducta. Y, ¿verdad? Lamento, después al final también vuelvo a leerlo, ¿verdad? Por eso que no estoy leyendo ahora mismo las contestaciones a lo que me está diciendo, pero sí es bien importante que si tienen 6 años, esto de lo que estamos hablando le va a aplicar y la irritabilidad que está presentando puede ser parte de. Hay que tratar de ver qué fue, si hay algún cambio ahora pertinente, que entonces nosotros podamos ver, identificar, mira, quizás la irritabilidad es porque antes él compartía más con sus compañeros y ahora mismo no está compartiendo con sus compañeros, está encerrado en la casa y ahora mismo no tiene con quién salir, está aburrido y se siente ansioso por todo esto. Si hay algún problema o disrupción en el núcleo familiar. O sea que hay diferentes factores, pero lo que podemos hacer simplemente, ¿verdad? Empezar primero con una evaluación, si entendemos que amerita eso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de, ¿verdad? De lo que nos preocupa, sí a mí me preocuparía primero si no puedo encontrar una razón de por qué esa irritabilidad está presente. No es que voy a salir corriendo ahora porque vamos a tener una emergencia en nuestras manos, pero es algo que amerita una evaluación por lo menos. Nosotros lo que hacemos para este tipo de casos en una evaluación como tal, y nos desviamos un poco de la recomendación para aclarar esto, porque es bien importante ¿verdad? Que puedan entender bien, y al final también podemos seguir continuando sobre esto, porque quiero que se quede con la duda clara, es que nosotros lo más importante es tener una entrevista primero con los padres, ¿verdad? Porque la irritabilidad de los menores, hablar con los chicos, no necesariamente los menores, y cuando estamos hablando de 6 años, ellos no necesariamente, hay algunos, ¿verdad? Hay casos y hay casos, pero no necesariamente ellos van a brindar todo un historial y toda una fuente de información, ¿verdad? Bien concreta de todo lo que le ha pasado en toda su vida. Así que sí es bien importante que nosotros podamos primero entrevistar a los padres, ver qué es lo que ha pasado durante este tiempo, si tienen algún otro diagnóstico, porque la ansiedad viene muy comórbida también con trastornos de depresión, como había mencionado, y también con trastornos de ADHD, que es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Así que pues tenemos que ver si puede estar relacionado a eso o un trastorno de conducta, que a lo mejor la conducta de ese chico pues tiende a ser un poco más irritable. Habría que ver el patrón de la irritabilidad que está presentando. Pero por el momento... O sea que en ese paciente sí tal vez sería un paciente que deberíamos evaluarlo más profundo para poder entonces determinar cuál es la causante. Sí, siempre que haya, por ejemplo, en el caso de este chico, si ya había adquirido, ¿verdad? Si ya le había adquirido la destreza de aguantar la orina durante la noche, no orinarse en la cama, y ahora la perdió, eso puede ser una señal de algo que está ocurriendo, tanto médico como, ¿verdad? En este caso pudiera ser emocional. Y habría que explorar un poquito más sobre eso. Siempre que a un padre le preocupe, yo siempre digo que la mejor herramienta es que puedan buscar las herramientas ellos mismos para poder buscar el apoyo necesario.
yo no, ¿verdad? Dentro de él no quisiera que ese menor continuara con este patrón porque no es lo que uno espera, pero uno tiene que evaluar todas las cosas. Y dentro de esa evaluación, yo sí lo primero que recomendaría, no tiene que ser un psiquiatra de primera instancia, puede ser un psicólogo. Lo primero que me gustaría aclarar sería lo de la parte de orinarse en la cama, ¿verdad? A ver si es algo que lo había adquirido o no lo había adquirido y por qué no, ¿verdad? Cuál fue ese patrón. Y lo otro, ¿verdad? Es irritabilidad, explorar un poquito más qué significa irritabilidad. Porque a veces irritabilidad para muchos padres puede ser, estoy golpeándome contra las paredes, gritando, que es una irritabilidad extrema, ¿verdad? O a veces irritable es, no me hable. O sea que eso sí sería algo bueno que se pudiera explorar. Hay diferentes opciones, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la ansiedad que nosotros podemos explorar, tanto psicológicas como psiquiátricas, que entonces, no sé si al final entonces hablamos sobre los referidos que se pudieran hacer. Pero sí pudieran tener una evaluación en ese momento si dentro de estas recomendaciones que estamos haciendo no les ayuda. Pueden empezar con las recomendaciones, como le dije, ¿verdad? De primero mantener una comunicación, preguntarle. Ya 6 años tienen vocabulario verbal, preguntarle qué es lo que está ocurriendo, cómo te puedo ayudar, qué sientes. Esas emociones no necesariamente son las que, como dije ahorita, no las van a estar expresando libremente porque ellos todavía no las saben reconocer. Porque un adulto a lo mejor me dice, pues siento ansiedad porque yo entiendo que lo que está pasando en el trabajo y me dicen toda la historia. Los menores no necesariamente están en esa línea, pero sí podemos tener una idea. ¿Okay? Ok, en términos de, ¿verdad? Para los que se acaban de unir y los que todavía están teniendo problemas con el audio, si pueden entrar, salir y entrar nuevamente, tal vez se escucha, si no también nos pueden sintonizar a través del canal de YouTube que se está transmitiendo en vivo. A modo de resumen, estamos hablando de cómo el asma afecta, ¿verdad? Cómo la ansiedad específicamente afecta el asma. Y tenemos de invitado al doctor Joe Alexander Giorgi, que nos está dando unas recomendaciones de qué hacer con estos pacientes que durante la cuarentena, la pandemia, y ¿verdad? Esto aplica a todo, ¿verdad? Entre problemas económicos, los terremotos, la temporada de huracanes que acaba de comenzar. Así que, ¿cómo podemos mantener un estado mental saludable en nuestro hogar para que las enfermedades, específicamente el asma, pues también estén controladas? ¿Qué otras recomendaciones nos sugiere, doctor? Otra de las recomendaciones que haría sería imprimir en la del horario de actividades. Y eso no necesariamente estamos hablando de actividades de entretenimiento. También hay que empezar a poner tareas. Y eso es una de las cosas que yo le recalco mucho a los padres cuando hablo con ellos sobre los menores, de que quizás se nos ha perdido esa responsabilidad de sacar la basura, te toca limpiar los platos, porque esas son responsabilidades que van a ayudar a moldear el sentido de responsabilidad, valga la redundancia, de los menores. Así que imprimir una lista de ejercicios, decirle, mira, podemos hacer de 8 a 9 de la mañana, a esa hora vamos a hacer ejercicio, 8 a 9 de la mañana es una hora para tu ver los muñequitos y desayunar, 10 de la mañana, no tiene que ser tan rígido, porque tampoco queremos crear que ellos tengan este patrón de estructura, pero sí es algo que lo organiza un poco más. Un poco de estructura es mejor que ninguna estructura, así que ir poco a poco moldeando ese horario y que ellos mismos se vayan adaptando. Va a llegar un momento en que quizás ellos mismos ya saben como si estuvieran en la escuela y van a hacer sus mismos cambios, ¿ok? Así que hacer eso, permitir el contacto virtual con las amistades, como yo siempre he dicho, y ya ahora mismo hay hasta anuncios de todo esto, porque la realidad es que sí tenemos un aislamiento, pero no es un aislamiento social, es un aislamiento físico. Y ese aislamiento físico no debe cortar la parte social. Los menores, una de las cosas que ellos hacen cuando son chiquitos, ellos quieren abrazarse todo el tiempo, ellos quieren estar jugando con de manos, ellos quieren tocarse porque el juego de ellos es bien físico. Y ahora mismo muchos de los padres no los dejan salir por eso mismo, porque no quieren que se contagien con otros niños o que tengan esa exposición. Pero eso no puede limitar, ¿verdad? Que no tengan nada de contacto. Y más con la época de tecnología que nosotros tenemos, pues es bien importante que si pueden hacerlo, aunque sea de manera virtual, pues que por lo menos lo hagan para que mantengan ese contacto con sus compañeros. Utilizar los métodos electrónicos con supervisión, horarios establecidos. Si nos vamos por la Academia de Pediatría, ¿verdad? Pues son bien rígidos en lo que son las recomendaciones en términos de los electrónicos, inclusive cuando hablamos de menores de 2 años es nada, cero, y eso sabemos que en Puerto Rico y en todo el mundo. Cuando nosotros vamos a ver, muchos de los niños cuando están ya casi a los meses de nacido, cuando pueden coger algo, lo primero que le da a los papás es para que aguante el celular, para que vean el Baby Einstein y que vean todos los muñequitos. Así que es algo que nos debemos a moldear, pero háganlo siempre con una supervisión, porque ahora que están en la casa todo el tiempo, no se puede tener todos los electrónicos todo el tiempo afuera.
Otra de las cosas es que hay veces en que los electrónicos pueden ser nuestros aliados. Hay veces en que tener un aparato electrónico en la casa puede ser utilizado para que ellos aprendan destreza. Por ejemplo, y doy el ejemplo personal, ¿verdad? Esto obviamente no vayan a sacar mi edad ahora por lo del juego que les voy a mencionar. Pero cuando yo empecé a utilizar una computadora ya de grande adolescente, pues empezaron la que era con keyboard y todo, ¿verdad? Conectado a la computadora. A mi papá no me dejó utilizar la computadora para otras cosas hasta que yo aprendiera a escribir con 2 manos sin mirar el teclado. Y aunque ustedes no lo crean, eso en el momento, bueno, esa parte me la van a creer de que yo en ese momento estaba bien frustrado porque no entendía por qué yo quería utilizar para videojuegos en la computadora, el Windows, eso era lo nuevo en ese momento. Pero cuando yo fui más grande, que yo veo que yo escribo bastante bien con los 2 dedos sin tener que estar mirando el teclado, yo entendí por qué mi papá hizo eso. Y esos son ejemplos de cómo los papás a veces pueden empezar, ¿verdad? Papá y mamá en ese momento, porque los dos estaban de acuerdo, para darle crédito, se están viendo. Y esos son partes de lo que nosotros hacemos para poder utilizar las herramientas que tenemos a nuestro favor para que puedan ser útiles para ellos. Y una de las cosas también, ahora mismo, el único que me sé, los VR, el Wii, esos sistemas de juego a veces tienen ejercicio, así que tratar de, si ellos van a jugar, pues darle algo que sea activo, que puedan tener esa actividad física. Lo otro, ya lo habíamos hablado, es reconocer, lo menciono para los que no se lo añadieron después y que no o han tenido problemas con el audio, reconocer que no estamos en un campamento de verano con padres, sino que reconocer que estamos en verano, pero dentro de una crisis, y dentro de esta crisis que sí estamos mejorando, que sí estamos flexibilizando algunas cosas, pero sigue siendo una crisis y tenemos que tener procesos de nuestras expectativas, ¿okay? Mantener una rutina de sueño y alimentación saludable, eso de por sí es una recomendación aparte, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver. Y por eso es que va a tener un slide diferente para la parte del sueño. La de la alimentación, ¿verdad? Pues una dieta balanceada, que sabemos que como ahora la compra, tenerla es un poquito más difícil. A veces hay personas que tienen bajos recursos y no pueden tener compras confiables día a día por lo que está pasando en la situación económica. Pues tenemos que tratar de hacer lo que mejor podamos dentro de nuestro momento para que sean compras saludables y que puedan llevar a que el chico pues tenga una nutrición balanceada. Lo de la higiene del sueño, esto es cuando, ¿verdad? También hay un montón de recomendaciones, pero estas son las más importantes que entendemos para que puedan llevar a estos chicos a mejorar ese patrón del sueño. Si ellos no tienen un patrón de sueño adecuado, vamos a hablar de chicos que van a tener deterioro médico, tanto de asma como de otras condiciones, ¿okay? Respiratorias y no respiratorias estomacales, porque el sueño es un proceso restaurador y nos ayuda a que nosotros podamos bajar niveles de ansiedad y conciliar todo lo que ha pasado durante el día. Así que algunas de las cosas que esto también se puede aplicar a adultos. De hecho, cuando ustedes leen esto, hay muchas de estas cosas que muchas personas de nosotros no seguimos al pie de la letra y pudiéramos mejorar cuando estamos hablando de higiene del sueño. Lo primero es una rutina fija, eso de estar a las 12 de la medianoche acostándonos para levantarnos a las 5, al otro día me acuesto a las 5 de la tarde porque estaba explotado, entonces después me levanto a las 9 y trabajo otra vez. O sea, eso no ayuda a que el cuerpo mismo se vaya regulando. En el ambiente apto tiene que tener una temperatura adecuada. Si yo estoy sudando toda la noche y yo no soy una persona que le gusta sudar, pues entonces me voy a sentir incómodo y el sueño no va a ser bueno porque me voy a estar levantando durante el día. Una iluminación mínima. Hay niños que obviamente necesitan un poco de iluminación mientras van haciendo la transición, así que por eso pongo mínima para que tampoco duerman con la luz prendida. Esto es una regla bien importante, no electrónico, por lo que habíamos mencionado anteriormente. Los electrónicos no son el momento para utilizarlos el momento de utilizarlos no es antes de acostarse. ¿Okay? Así que pues tenemos que tener esa regla de los electrónicos fuera del cuarto. Obviamente. Hay muchos niños que se acuestan conectados y se quedan dormidos incluso mientras están haciendo, ¿verdad? Su uso de su teléfono, de su tableta, viendo películas, lo que sea. Eso, ¿verdad? Sí. No, ¿cuál es tu recomendación? La recomendación es que no las tengan. Los papás tienen que tener una supervisión sobre eso. Que si es difícil, sí es difícil. Muchas veces lo que pueden hacer es poner una cajita, la cajita de los electrónicos cuando sea la hora del sueño. Un chico no, ¿verdad? Un adolescente, un niño no se debería estar acostando después que los padres. Los padres siempre se acuestan, cierran la casa, se aseguran que ellos estén en la cama, o sea, eso casi siempre es por rutina. Los padres se acuestan después, así que pues vigilar que dentro de esa caja estén todos los electrónicos en ese momento. Obviamente hay días... Tal vez una recomendación sería tal vez, ¿verdad? Cambiar los electrónicos por un libro que podamos leerle, ¿verdad? Al acostarse, para entonces implementar la lectura de nuestros hijos y los pacientes, claro, para que entonces se sientan también que hay otras maneras de buscar distracción y de educarse.
Claro, y una de las cosas que también se puede recomendar incluso antes de acostarse es que tengan un juego familiar para que vayan atemperando ya el cerebro de que no necesitan el celular. Pues antes de acostarnos siempre vamos a tener un jueguito de algo, y ahí puede ser de verdad de cartas, puede ser un juego de mesa, y eso los ayuda, ¿verdad? En esa misma transición de buscar otras alternativas a los electrónicos. ¿Verdad? Nosotros, las recomendaciones que estamos dando, nos estamos aclimatando a lo de los electrónicos, a trabajar con ellos, porque sabemos la realidad donde ocurre. Pero si nos vamos a ir por la guía, la exposición que nosotros tenemos que tener a los electrónicos, incluyendo la televisión, que eso caería, y yo sé que no muchos ven televisión ya, porque está YouTube dentro del celular y pues se quedan con eso. Pero la exposición... O Netflix. O Netflix, exactamente. La exposición es mínima, o sea que no es que recomendamos, es que estamos tratando de atemperarnos porque sabemos que los tiempos están difíciles y pues quitarle un celular al menor, pues ya eso de por sí nos va a causar otros problemas mayores. Utilizar la cama solamente para dormir. Los chicos no deben tener, esto sí, si ya dije que en el cuarto no deben tener electrónicos, pues menos todavía deben estar en la cama con el celular. Como mencionó el doctor, que se quedan dormidos, ¿verdad? Mirando la pantalla, pues esa pantalla no es solamente el efecto de yo que estoy quedando dormido porque estoy haciendo esa actividad, es que también las ondas que tiene la pantalla están diseñadas para eso mismo. Así que pues el efecto es estimular al receptor, a la persona que lo está utilizando. Por eso es que a veces los celulares tienen lo que se llama el night mode, que es para cambiar la tonalidad, pero muchas veces ellos no lo utilizan. Y de todas formas, no lo debieron utilizar para quedarse dormidos. Pero es por eso, porque no es tan solo la rutina de utilizar el electrónico, sino que es también el hecho físico, ¿verdad? De lo que estamos utilizando, del efecto que tienen nosotros físicamente. Y tomar en consideración el hecho de que, ¿verdad? No solamente la Academia Americana habla de screen time, ¿verdad? De tiempo en pantalla, que la pantalla no solamente es la pantalla del celular, sino también la computadora, el televisor, que todos los electrónicos que tenemos en ¿verdad? En la casa, que de cierta manera nos transmiten a través de esa tecnología cierta información. Así que si vamos a calcular las horas de tiempo que el niño, ¿verdad? Está utilizando, pues hay que tomar en consideración cuánto tiempo vio una película, cuánto tiempo estuvo viendo algún programa de televisión, ese tipo de cosas. Exactamente. Porque, ¿verdad? Y es eso mismo. No es solamente una cosa, es un compendio de todo. En términos de las actividades físicas y la comida, por lo menos 2 horas antes. ¿Verdad? Si el tiempo de sueño que está designado es de las 8 de la noche. Y recordando también, ¿verdad? Que los niños duermen más que los adultos. No es que ellos necesariamente son unos vagos. Es que ellos tienen que dormir más para poder completar ese proceso de desarrollo que estamos hablando. Porque, como les dije al principio, el cerebro de ellos no está completamente desarrollado. Así que pues también tenemos que dar espacio para que se vayan, ¿verdad? ¿Verdad? Un proceso, como les dije ahorita, restaurador, terapéutico. Y pues tenemos que darle la oportunidad a ellos de descanso. Así que incluso hay muchos estudios, ¿verdad? Que hablan sobre, y las investigaciones sobre cómo debe ser la hora de entrada a las escuelas, porque todavía tenemos muchos chicos que a veces a las 7 de la mañana, que es que le están pidiendo que lleguen a la escuela, o a las 8 de la mañana, que era a la hora que yo entraba, pues muchos todavía tienen sueño, están cansados. Así que pues, hay que tratar de ver cómo, ¿verdad? Cómo trabajamos eso, pero tienen que tener un patrón de sueño saludable, limitando, ¿verdad? Que las actividades físicas, porque si yo antes de dormir me voy a correr una milla y me voy con mi niño a correr una milla, estamos los dos corriendo una milla, cuando él llegue, puede ser que esté cansado, pero cuando se bañe y esté más relajado, va a empezar otra vez porque uno libera hormonas, ¿verdad? Que ayudan para esto mismo, para correr, y le va a ser más difícil hacer ese cool down. Así que si se puede hacer el ejercicio, que como dije, es recomendado, eso no significa que no lo hagas, que se haga 2 horas antes, por lo menos, antes de comer, y digo, de dormir. Y si es comer, que es lo que tienen en mente, si es comer, también 2 horas antes para que le dé un proceso de hacer la digestión y de poder descansar. Recuerden que cuando uno come, la sangre, pues básicamente también se va al estómago para ayudar al proceso de digerir, pues, y queremos que ese proceso no se vea interrumpido, ¿ok? Quiero aclarar aquí, ¿verdad? En términos de, ¿verdad? Que estamos hablando del ejercicio, también uno de los desencadenantes puede ser el ejercicio en niños, ¿verdad? Entonces, si vamos a utilizar el ejercicio también como, pues, para tratar de mitigar el hecho de la ansiedad, pues en aquellos pacientes que ya han detectado que en el pasado el ejercicio le causa algún tipo de broncospasmo, pito, sibilancia o ataque de asma, es importante que utilicen sus medicamentos de prevención antes de la actividad, ¿verdad? Porque sí pueden hacer el ejercicio y estamos, ¿verdad? Hablando aquí sobre la importancia del ejercicio y cómo eso nos va a ayudar a la ansiedad, pero si él le causa
a un ataque de asma cada vez que hace ejercicio, pues entonces lo que nosotros les recomendamos a esos pacientes que tienen asma inducida por ejercicio es que utilicen su medicamento preventivo 15 minutos antes, que en este caso sería, ¿verdad?, su broncodilatador, como por ejemplo el albuterol, para poder entonces las próximas 4 horas cumplir con las expectativas del ejercicio y eventualmente traducirse a bajar el estrés y la ansiedad en estos casos. Y en ese punto, una de las cosas que más me gusta de lo que menciona es, vamos a hacer el énfasis de que el ejercicio le hace un trigger, es un detonante del asma, ¿verdad? Pero la recomendación no es dejar de hacer el ejercicio. La recomendación no es que se esté inquieto. Y eso es una cosa que quiero enfatizar también contigo, ¿verdad? Porque creo que es bien importante que lo traigas, porque ese ejercicio tiene tantos efectos positivos en un menor, ya sea tanto para lo físico, porque para, ¿verdad?, empezar a desarrollar esa condición respiratoria, para la ansiedad de poder quemar esa energía, para el patrón de sueño. O sea que no es la recomendación, no lo hagas. Como dice el doctor, es darle un medicamento que ayude a que permita eso. O sea que es bien importante hacer hincapié sobre ese punto. Sé que he dicho como 3 veces importante ver a hincapié, pero es que quiero resaltar otra palabra de importancia. Quiero volver a decir que es bien importante que ese ejercicio sea realizado, que porque tengan esa complicación física no significa que no lo van a hacer. ¿Okay? Así que, y voy a ir más, ¿verdad? Voy a hablar un poquito más porque hay muchos papás a veces la queja es, doctor, y yo no lo dejo ni que haga ejercicio, ni que se moje, ni que, ¿verdad?, que esté cerca de, ¿verdad?, de todas las cosas que le afectan, no lo dejo que salga afuera, que tome sereno, por la noche siempre estamos a una hora encerrados. Cuando a mí me dicen eso, me da una idea de que el asma no está controlada, ¿ok? Porque la meta mía es que se moje, que vaya, haga ejercicio, que si quieres pasar un paseo en la noche, que lo pueda hacer. Pero obviamente para lograr eso tenemos que estar en unos medicamentos de control, tenemos que tener el asma controlada para que él, ¿verdad?, no se sienta diferente a las otras cosas que otros niños puedan hacer, porque eso también le va a causar ansiedad y estrés. O sea que esto va una cosa de la mano, por eso es que estamos hablando de este tema, porque es bien importante. Y una de las cosas que tenemos que hacer es enfocarnos en cómo atender todas las ramificaciones de ese entorno para poder controlar el asma. El asma no solamente se controla con un medicamento y ya, tenemos que trabajar de una manera multidisciplinaria, y agradecido, ¿verdad?, que el doctor está con nosotros esta noche hablando sobre este tema, pero ese es el punto. Yo quiero que todos los niños hagan todas las actividades que hace cualquier otro niño, siempre y cuando su asma esté controlada con sus medicamentos. Exactamente. Y lo mismo, ¿verdad?, del aspecto psiquiátrico también. Yo quiero que todos los niños puedan hacer todas las actividades sin temor a que les ocurra algo, sin temor excesivo, vamos a decirlo así, sin tener que aislarse dentro de las casas. O sea, lo que nosotros buscamos al final del día siempre en medicina es la funcionalidad. Y por eso es bien importante estas colaboraciones para que entiendan que yo no quiero, ¿verdad?, que él se quede encerrado, pero yo tampoco puedo manejar como psiquiatra, yo no le manejo el asma. Por eso es que entonces el doctor es el que va a manejar la parte del asma, pero entonces, de hecho, hasta él me escribió hace poco, ¿verdad?, sobre unas recomendaciones de chicos asmáticos para que tenían ansiedad. O sea que esto es algo que se va a ver en diferentes aspectos y nosotros tenemos que trabajar en conjunto, tanto con los padres como con otros profesionales, para que la funcionalidad sea que sean chicos que puedan hacer todas las cosas. Así que, te voy a decir más que en términos de la cantidad de pacientes que están llegando a mi clínica con problemas de ansiedad, yo diría que en las pasadas 2 semanas que fue que empezamos a abrir nuestra oficina, de 10 pacientes que he visto con asma, 6 han tenido algún problema de ansiedad. ¿Ok? O sea que estamos hablando de como un 60% de las pacientes que estamos viendo con problemas de que no están tomando sus medicamentos o que se sienten, ¿verdad?, con tanta información, ¿verdad?, abrumados con tanta información que tienen en términos de qué es lo que está pasando, no lo entiendo, y esto no afecta solamente un grupo específico de personas, es en cualquier edad, ¿ok? Yo he visto niños que lo van a manifestar de distintas maneras, ¿verdad? Algunos lo manifiestan con tal vez tristeza excesiva, otros o depresión, otros lo manifiestan con irritabilidad, y otros simplemente pues, ¿verdad?, va a depender de cuáles, ¿verdad? Otros niños, por ejemplo, me fueron bien sinceros y me dijeron, es que ya yo no puedo con toda la información que está saliendo, yo no sé si tengo que usar la mascarilla o no, yo no sé si me tengo que dar los pompazos o no, no sé, entonces como que tengo muchas dudas. Y ellos mismos me dijeron, ¿verdad?, que cuál era, y que uno incluso, ¿verdad?, llegan algunos pacientes llegan a la sala de emergencia con un supuesto ataque de asma, más sin embargo,
cuando llegan y lo evalúa el médico, pues no era un ataque de asma, no tenía broncoespasmo, era más bien, ¿verdad?, la ansiedad que tenía para poder entonces, del diario vivir, de las cosas que estamos pasando, de que si papi o mami tal vez no tienen dinero, que si está llegando o no está llegando la comida a la casa, porque ahora alguien tiene que traer la comida, no podemos ir todos como familia. Esas son como que, ¿verdad?, las cosas que uno tiene que ir explorando para entonces ver cómo podemos trabajar eso. Definitivamente, y hago también el mismo señalamiento del énfasis que le mencioné ahorita, ¿verdad? De por qué es importante hablar con los padres. Porque esa irritabilidad que mencionas que también ocurre en asma, pues obviamente si a mí me faltara el aire yo me pongo irritable. Y si no puedo hacer todas las recomendaciones que yo puedo hacer de mis compañeros y toda la actividad física, también me pongo irritable si mi asma no está controlada y así me da ansiedad. Pero a la misma vez también están los síntomas depresivos que lo mencionamos, que no necesariamente va a ser el enfoque principal de toda la conferencia, pero que sí vamos a decir algunas cosas importantes, como dice el doctor, lo que es asma, depresión, ansiedad. Voy a tirar esa distinción entre las dos. Depresión y ansiedad son enfermedades que van de la mano, porque se exacerban o se empeoran, para decir una palabra más sencilla, se empeoran una a la otra. Así que es bien importante que cuando estamos hablando de eso, que tengamos una evaluación de ver, esa irritabilidad viene porque es algo médico, viene porque es algo síntomas depresivos, que por eso, ¿verdad?, mencioné que primero hay que hablar con los papás para entender el contexto de esa irritabilidad. ¿Ok? Pero sí, definitivamente, como dice el doctor, esto es algo que va para largo. Bueno, de esta parte ya casi yo creo que he discutido toda esta parte de la rutina. Lo que nos queda es que no beban bebidas psicoestimulantes como el té, la cafeína y los chocolates. Yo creo que eso, ¿verdad?, muchos papás ya de por sí lo saben, no darle azúcar a los niños, no le dan azúcar en la noche, pero también hay veces en que he visto otros que se los dan pensando que les puede calmar un poquito más. Y pues hay momentos y hay momentos, ¿ok? Así que es bien importante ver los medicamentos en que están, porque esto también pueden tener interacción, ¿verdad? Si le damos algo estimulante con los medicamentos que ya podemos tener, porque un chico que ya tenga el buterol de por sí ya va a tener taquicardia. Así que por eso es la importancia de poder reconocer los medicamentos y las cosas que se le van a estar dando adicionales. De la parte en términos de alimentos, ¿verdad?, que mencionas el chocolate y la cafeína y el té, así a mí siempre me preguntan como que, doctor, ¿y yo no debo darle un alimento específico a mi hijo por el hecho de que tiene asma? Pues, ¿verdad?, no hay un estudio que diga específicamente una dieta específica que tengamos que utilizar en los pacientes con asma. Primero, es importante conocer cuáles alimentos pueden ser desencadenantes para su hijo, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre que me hacen esa pregunta, le digo, no hay una dieta específica, usted le da una dieta balanceada, pero si usted nota que después de comer, por ejemplo, maní, pues el paciente empieza con una tos seca, le falta el aire, y entonces ese alimento entonces pues le da síntomas de asma, pues entonces hay que hacerle pruebas, que eso en esa parte es que nos ayudan los alergistas para poder entonces evaluarlo si él tiene lo que se llama anafilaxis por el alimento, en este caso el maní, que le está entonces desenfocando el control de su asma. Así que en ese paciente pues vamos a hacer una dieta libre de ese medicamento, de ese alimento específicamente. Así que la dieta va a ser distinta, ¿verdad? Hay unos estudios que dicen que el chocolate sí o no, pero no hay una evidencia contundente en términos de que en realidad el alimento que tengamos que hacer sea una dieta distinta, no. Por el momento, ¿verdad?, es importante mantener una dieta balanceada y de igual manera mantener el peso adecuado. ¿Por qué? Porque primero un paciente que tiene un peso por encima de su percentila, pues que se considera obeso, pues un paciente obeso va a tener un asma que es más difícil de tratar. Aparte de que un paciente obeso usualmente pudiera tener un poco de ansiedad y a veces tener en la escuela problemas de bullying y ese tipo de cosas que a veces le puede afectar su entorno emocional y desencadenar problemas. Así que esto es como un círculo, ¿verdad, yo, Alex? Definitivamente es un círculo, y una de las cosas para poner en contexto de la recomendación que decía, y eso es para el sueño, para la noche, que en la noche no se le den, como dice el doctor, hay veces en que a los nenes le dan chocolate durante el día y son asmáticos, no tienen problemas. O sea que es bien importante que tanto las evaluaciones, como menciono, con el alergista, con el neumólogo, sea una buena comunicación entre todo el equipo, porque es bien importante entender a cada niño por individual. Aquí estas recomendaciones se dan muchas, y a lo mejor de 10 recomendaciones que hemos hablado, 5 son las que le aplican a una persona y 5 son las que le mejoran a este chico, pero hay otras que no. Así que es bien importante el manejo, ¿verdad?, en general de todos ellos, pero en equipo cuando estamos hablando de esto.
Una de las cosas que también menciono, porque también me la preguntan a veces, es cuando estas recomendaciones no funcionan. Pues si estas recomendaciones no funcionan, ¿cuál es el próximo paso? Que ahí también podemos entrar a lo que, ¿verdad?, de la pregunta que anteriormente nos habían hecho. Cuando ya tenemos miedo o temor de lo que está ocurriendo, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar con un proceso de evaluación, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar si vamos para un psiquiatra o un psicólogo. Los dos son excelentes, los dos son profesionales de la salud que nos van a ayudar a canalizar. Antes de decir que se quede sin ningún tipo de medicamento, pues yo por eso diría que por lo menos tenga algún tipo de evaluación por profesional de salud mental para poder establecer si hay una patología, ¿verdad?, una enfermedad de salud mental, ¿verdad?, o de psiquiátrica, como le dicen por ahí. Así que no hay que tener miedo sobre cuál de los dos son excelentes, como vuelvo y enfatizo. Si tienen todavía una duda de cuál es la diferencia entre psiquiatra y psicólogo, los dos exploran aspectos de salud mental en los menores y en los adultos. Lo único que el psiquiatra se enfoca también en la parte de los medicamentos. Si hay un momento en que un psicólogo está viendo a un paciente y se han tratado las técnicas, ¿verdad?, de cognitivas, conductuales, y se han tratado diferentes tipos de terapia y no responde a eso, pues entonces, ¿qué vamos en lo que son los medicamentos? Cuando hablamos de niños adolescentes, por lo menos, ¿verdad?, todo depende del enfoque del niño y, ¿verdad?, de todo lo que está pasando, de la patología, la severidad. Hay algunos que necesitan medicamentos desde el principio, pero no son la mayoría. La mayoría de ellos, primero vamos a explorar, vamos a hacer una exploración de todos estos síntomas. Como les mencioné, la primera evaluación casi siempre es por los padres, para poder entender el contexto. Y la segunda evaluación, cuando estamos hablando con el menor, no se asusten si ustedes ven que el psiquiatra o el psicólogo se tira al piso a jugar con los menores. Dependiendo, obviamente, si es un chico de 15 años, una niña de 15 años, no me voy a tirar al piso a jugar con ellos. Bueno, a menos que ellos lo meriten. Si ellos lo hacen, pues yo me tiro. Eso no hay ningún problema con hacerlo. Pero usualmente cuando estamos hablando de los niños, tenemos lo que se llama la terapia del juego. Y a través de la misma terapia del juego es que nosotros podemos aclarar un poco más sobre qué es lo que le está pasando. Porque ellos no lo pueden decir también en palabras porque todavía no han aprendido de cómo es que se hace. Están en ese proceso de aprender, pero lo hacen a través del juego. Y ahí es que nosotros vemos diferentes patologías, problemas que pudieran ocurrir, historias de trauma, lo podemos ver a través de ese juego. O sea que por eso es que yo digo, ¿verdad?, que es bien importante que tengan ese tipo de evaluación. Si eso no funciona, entonces es que entramos en la parte de los medicamentos. No se sorprendan si alguno de los medicamentos que se les receten al menor, ustedes los busquen, porque yo sé que, ¿verdad?, esto es bien y se lo aplaudo, todo el mundo quiere buscar más información, pero siempre que busquen más información, llévenla con sus médicos primarios o sus psiquiatras, psicólogos, ¿verdad?, o con quien se está atendiendo. Uno de esos medicamentos va a ser un antidepresivo y me dicen, pero ¿por qué le dan ese antidepresivo? Si ese medicamento dicen que es antidepresivo, si es lo que tiene es ansiedad. Pues lo que pasa es que es de esa familia antidepresivo, pero también trabajan con ansiedad. Así que no se sorprendan si cuando vean eso le dan de esos medicamentos. Hay otros que son de corta duración, que se utilizan como medicamentos de rescate, que son las benzodiazepinas, las no benzodiazepinas, tenemos diferentes familias, pero esas también tienen sus, ¿verdad?, sus complicaciones y también sus efectos adversos, que eso tenemos que ir paso por paso. Lo importante es no hablar ahora mismo sobre uno sobre el otro, pero lo importante es que vayan a esa evaluación para que puedan tener un poquito, ¿verdad?, sobre la información apropiada de lo que le convenga a ese momento al menor. Vi una de las cosas ahora cuando apagué la presentación, y el doctor también me puede ayudar un poquito más sobre eso, sobre el uso de la mascarilla en los niños, ¿verdad?, que cuál es la recomendación para que ellos utilicen la mascarilla. Por lo menos, ¿verdad? El doctor puede hablar un poco más sobre eso porque él es el experto, pero, ¿verdad?, por lo menos en la parte de psiquiatría yo siempre reconozco que todos los pacientes son diferentes y hay que ver la seguridad de ellos, ¿verdad? El nivel de desarrollo para nosotros es bien importante. Si es un chico que le pueden decir, porque no hay edad, si es una persona que padece de discapacidad intelectual, y lo digo porque nosotros hemos tenido pacientes que ya nos han preguntado si padece de discapacidad intelectual y la persona no se puede quitar la mascarilla o tiene un impedimento físico que no se puede quitar la mascarilla, pues bien importante para nosotros que no se le ponga por no hacer que en algún momento tenga una complicación y no se la pueda quitar. Pero el doctor, ¿verdad?, para aclarar esa pregunta que le había un momento, pues sí puede enfatizar un poquito más sobre eso. Claro que sí. En términos de la Academia Americana de Pediatría, ellos dicen que, por ejemplo, con los niños menores de 2 años, ¿verdad?, deberíamos no utilizarlo por el hecho de que ellos no se pueden mantener la mascarilla en el lugar apropiado, aparte de que si, por ejemplo, un bebé de 6 meses, que no se puede quitar, ¿verdad?, en caso de que sienta asfixia, pues ¿verdad?, por el tapabocas o la mascarilla, pues entonces es mejor no utilizarlo, ¿ok? Por encima de 2 años va a depender el problema, ¿verdad?, si el paciente tiene la capacidad de que en caso de ser necesario, él mismo se pueda quitar la mascarilla por sentir, ¿verdad?, asfixia.
En el caso de pacientes que tienen, por ejemplo, epilepsia cerebral o alguna enfermedad crónica que, ¿verdad? Neurodegenerativa, neuromuscular, que no pueden ellos mismos ponerse ni quitarse la mascarilla, pues entonces en esos pacientes no deberíamos utilizar mascarilla, más bien, ¿verdad? Pues existen otros tipos de cosas. En mi oficina han llegado niños con, ¿verdad? Con su face shield, con su, que le provee, ¿verdad? Un espacio para que ellos puedan respirar con mayor proporción. En términos de cuánto tiempo un paciente, que vi otra pregunta, cuánto tiempo un paciente de asma debería utilizar la mascarilla, ¿verdad? Pues si él cumple con todas las recomendaciones, que tiene más de 2 años y él se puede quitar su mascarilla cuando se sienta que necesita tomar un respiro, pues entonces no debería haber ninguna, ¿verdad? Y si su asma está controlada, ¿verdad? Porque tampoco vamos a taparle, ¿verdad?, su manera de respirar, porque puede ser un poco más difícil y va a depender del tipo de mascarilla, ¿verdad? Hay distintos tipos, hay unos que tienen más de capas de tela, hay algunos que son, ¿verdad?, las quirúrgicas, pues va a depender de eso, ¿verdad? No, si el paciente tiene un asma descontrolada, que apenas puede respirar, pues en esos casos, a primero que debería estar siendo, ¿verdad?, evaluado ya sea por telemedicina o con su pediatra o con su neumólogo, por el hecho de que pues, añadirle una mascarilla puede aumentar la resistencia por la cual ese niño está respirando y hacer que sus síntomas de falta de aire sean un poco más. ¿Cuántos de nosotros que no tenemos ningún, ¿verdad?, problema respiratorio actualmente nos hemos puesto tal vez una mascarilla quirúrgica y otra mascarilla de tela para disfrazar la quirúrgica y sentimos que casi no podemos hablar por largo tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? En las conferencias de prensa muchas veces las personas se quitan la mascarilla porque se les dificulta cuando uno está tratando de llevar una conferencia, etcétera, porque es un poco difícil. Así que va a depender de caso a caso, pero si usted está afuera con su niño, que tiene que llevarle una cita, porque, ¿verdad?, vamos a tratar de disminuirlo, ¿verdad? Si no deseamos que el niño vaya a distintos supermercados, pues vaya usted solo, ¿verdad? Pero si es una cita médica o algo, pues por lo menos que la tenga puesta y verificar que no le quede tan ajustada, ¿verdad? Que por lo menos pueda respirar. La idea es que si usted nota que él está o tosiendo más o le deja saber que tiene falta de aire, pues en ese momento en un sitio seguro, ya sea dentro del carro, verificar que no le esté presionando, verificar entonces que esté, ¿verdad? Que esté todo bien y pues puede seguir continuándolo. Así que eso se puede hacer, ¿verdad? Dependiendo cuánto tiempo uno no debería estar esperando en las salas de los médicos por horas, ¿verdad? Como en el pasado, ahora todo, ¿verdad? En un nuevo Puerto Rico deberíamos hacer todo, incluso cuando uno va a la barbería hay que hacerlo, ¿verdad? Por horas, así que todos los médicos estarían trabajando por horas, así que usted tal vez, pues, en el registro, lo que se tarde, tan pronto en todo ¿verdad?, entre 30 minutos a 1 hora sería lo que el paciente tuviera su mascarilla, llega a su casa, se la puede remover, ¿verdad? Llega a su casa y pues se la quita, ¿verdad? Porque está en un entorno seguro, pero si está alrededor de personas que deberíamos, ¿verdad?, estar a 6 pies de distancia, pues entonces sí debería estar con su mascarilla en todo momento. Otra de las cosas, ¿verdad?, antes de entrar a la parte de las preguntas, que también quería proveerle la oportunidad a todo el mundo, es que si desean evaluación tanto psiquiátrica como psicológica, tenemos especialistas tanto en psiquiatría como psicología en el recinto de ciencias médicas, en nuestras clínicas de psiquiatría de niños y adolescentes, quedan localizadas, ¿verdad?, en el edificio, en el hospital pediátrico como tal dentro del centro médico. Pero el número de teléfono es el 787-522-8280, lo repito, 787-522-8280. Y allí tenemos nuestros especialistas tanto de psiquiatría como psicología, tenemos nuestros residentes, personas que han completado su grado en psiquiatría y están haciendo su subespecialidad en niños y adolescentes bajo la supervisión de nosotros, de los atendentes ya de niños y adolescentes, que allí van a tener un buen servicio, es por cita también, así que pues siempre nos ayuda. Llamen para orientación, obviamente, ¿verdad?, pues por las limitaciones del espacio y eso, pues tenemos que tener ahora mismo estamos funcionando bajo telemedicina, pero, ¿verdad?, para eso mismo es que estos son los tiempos que nos tenemos que ir ajustando y a la realidad de nosotros, pero una cosa es que nos detengamos, no nos podemos detener. Tenemos que llevar la evaluación a lo que ellos necesitan. Claro que sí, de igual manera, ¿verdad? En la clínica de neumología de nosotros también estamos atendiendo por citas, estamos localizados en Centro Médico Menonita de Calley, en la suite 404, y allí tenemos entonces
atendemos a pacientes de todas condiciones respiratorias, incluyendo asma, hasta de 0 a 21 años, así que allí estamos al orden. Nuestro número de teléfono, como mencioné al principio, es el 787-535-1001, extensión 4804. También tenemos otro número directo que es el 939-271-9422, y entonces allí por cita le podemos entonces orientar. Alguna pregunta que me llamó la atención, que es que la mamá estaba hablando sobre que su hijo ha tenido asma por mucho tiempo y que pues su pediatra ha estado al cuidado de su asma, que en qué momento, ¿verdad?, debería ser referido a un neumólogo. Pues mire, como mencioné en mi parte de la conferencia, existe alrededor de 130,000 niños ¿verdad?, con diagnóstico de asma en Puerto Rico. Y pues muchos de los pediatras que llevan mucho tiempo, pues han sido preparados también para tratar las condiciones respiratorias. Existen solamente 10 neumólogos en la isla pediátricos. Así que a veces los pediatras van a considerar enviarnos al paciente cuando sea un asma severa, persistente, ¿ok? Puede ser que a veces los pacientes tengan asma de distintos tipos, por ejemplo, asma intermitente, asma persistente, leve, moderado, severa. Pues usualmente nos refieren a aquellos que sean entre moderados a severos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya eso está por encima, ¿verdad?, de lo que tal vez el nivel de confort que se siente el pediatra para ir manejándolo, o que tal vez haya que hacer unas pruebas adicionales, como por ejemplo pruebas de función pulmonar, para poder entonces así caracterizar un poco mejor el asma y entonces darles información al pediatra para que entonces así con los medicamentos que podamos ir añadiéndole y el fine tuning, ¿verdad?, como yo le digo, esos cambios pequeños que podemos entonces hacer explorando todas estas cosas que estamos hablando para proveerle esa herramienta y que su pediatra entonces trabaje en conjunto con su neumólogo. Si su hijo tal vez era de los persistentes leves o un paciente con asma intermitente, pues posiblemente pues no necesitó de llegar a un neumólogo, ¿verdad?, en esos casos. Pero siempre estamos los neumólogos disponibles para atender cualquier queja, ¿verdad?, y cualquier duda. Hay algunos papás que se sienten más cómodos, que tal vez tener una evaluación para verificar que no hay otras comorbilidades que puedan afectar su asma, y después nosotros le decimos, pues mire, todo lo que están haciendo con su pediatra está perfecto, siga, ¿verdad?, el manejo con su pediatra, y cualquier cosa usted regrese en caso de que el asma cambie de parecer de un asma leve persistente a una severa persistente, pues entonces o se está exacerbando más. Siempre podemos trabajar en equipo. Una de las preguntas que vi, mientras estaban tratando de mantenerme leyendo un poco, era lo de la terapia de relajación. Vamos a tratar de contestar esas preguntas. La terapia de relajación, de una forma más breve, yo recomiendo toda terapia que le funcione a los menores mientras esté aprobada y mientras sea segura. Por ejemplo, cuando estamos hablando de relajación, pues sí hay técnicas de relajación y hay técnicas también de respiración. Hay diferentes modalidades que no tiene que ser solamente la farmacoterapia. Y parte de lo que es terapia de relajación es si ellos están teniendo problemas manejando los estresores de su alrededor. Así que definitivamente, ¿verdad?, si es algo que es saludable y es algo que el menor puede entender, porque también hay que ver la capacidad de entender del menor, porque si yo tengo a alguien que no entiende cómo hacer esos ejercicios de relajación, pues no va a ser efectivo. Pero si ya tiene una edad que puede entender esos ejercicios de relajación y lo puede hacer, pues definitivamente eso es parte de lo que vamos a hacer en la evaluación inicial, porque lo ve un psiquiatra, y también puedo dar fe, porque yo me adiestré donde di el contacto, en las clínicas de nosotros de resistencia médica, porque lo ve un psiquiatra no significa que le van a dar medicamentos. De hecho, lo primero que vamos a tratar es tratar de expresar sobre estas diferentes técnicas de relajación, técnicas cognitivas, de entender qué es lo que está pasando y cuál es el proceso de razonamiento detrás de todo esto. Vi otra persona que también habló. ¿Quieres decir algo de eso? No, estoy bien. Vi otra persona que también habló sobre una chica que le daban vómito antes o como con un estresor, vi que le daba ansiedad y le daban vómito y se calmaba luego y le paraban los vómitos luego de que la sentaban en la falda. Pues eso también pudiera ser una manifestación física. Eso es parte de la ansiedad. La ansiedad de nosotros, como estamos hablando, tiene diferentes manifestaciones. Incluso hay personas que cuando empiezan a tener problemas o empiezan a tener, ¿verdad?, manifestaciones emocionales, se manifiestan físicamente. A veces hasta dejan de caminar o tienen problemas de visión. Y esas son manifestaciones, la palabra médica que nosotros, por si acaso lo escuchan, es somática, que son manifestaciones en el cuerpo. Y a veces pues vomitar puede ser una misma respuesta ante el estrés o ante el nerviosismo de lo que está pasando. Eso, ¿verdad?, obviamente va a estar ligado dentro de un complejo. Sí se pudiera evaluar para ver y entender qué es lo que está pasando. Como les digo,
Cada uno de estos sería bien importante ver por qué, si tuvo una experiencia traumática con un sonido alto, si tuvo una experiencia negativa con algo relacionado a un sonido alto. Recuerden que estos estresores pueden ser, ¿verdad?, detonantes. Y cuando ven algo similar, pues lo que le hace es que le da recuerdo de ese momento. A lo mejor ellos no lo pueden recordar, pero por eso es bien importante la historia con los padres, que a lo mejor me dicen, mira, sí, su papá murió en una caravana con un fuego artificial cuando lo explotaron, o sea que puede haber algo que puede ser un detonante en esto. Otra que vi es que si la ansiedad y los ataques de pánico, la realidad es que, como les digo, la ansiedad puede ser algo que nosotros tenemos normal para todo el mundo, pero sí definitivamente cuando llegamos a un ataque de pánico, que es cuando, ¿verdad?, como se conocen usualmente, que son los de falta de aire, siento que me voy a morir, respiraciones aceleradas, taquicardia, pues ya eso es una patología dentro de lo que es la ansiedad. O sea que sí, el ataque de pánico es algo dentro de lo que es la ansiedad que nosotros tenemos que ir manejando poco a poco porque ya eso es una manifestación. No todos se van a manejar sin medicamentos. Como les digo, no todo el que está deprimido, yo le puedo decir todas las técnicas, todas las palabras lindas, yo le puedo decir todas las técnicas que a mí me han enseñado en psicoterapia y aún no mejorarlo. Hay veces en que los medicamentos son necesarios tanto para la depresión como para la ansiedad. Que eso es algo que también a veces me dicen, pero eso no es changuería. Pues no, porque el niño a veces puede ser, y es bien raro, pero puede haber personas hipertensas, diabéticos. Los diabéticos no pueden controlar ese proceso de enfermedad. Así que la depresión y la ansiedad son enfermedades que, a pesar de que sí tratamos de manejarlas sin medicamentos inicialmente, puede llegar un momento en que, dependiendo de la severidad, si es de moderado a severo, pues ya entonces tenemos que utilizar uso de medicamentos. Perfecto, pues les recordamos que si le interesa un certificado de participación al finalizar la conferencia, puede visitar el link, el enlace que está, ¿verdad?, en el chat y que fue presentado en la presentación para contestar la postprueba y que entonces obtenga así el certificado. Verifique, ¿verdad?, que su correo electrónico esté adecuado para que entonces sí le llegue su certificado de participación. Yo, Alex, ¿cuál sería el mensaje final para los participantes y los más de 400 personas que nos están viendo, que están bien interesados en, ¿verdad?, en cómo ayudar y conocer esas estrategias que, ¿verdad?, de las que discutimos? ¿Cuál sería la estrategia que tal vez tú les recomendarías a estos padres y estos cuidadores de los pacientes para lidiar en esta pandemia con todo el estrés que nos está afectando? Ok, y como tú me sabes que yo siempre estoy como que con 1000 cosas a la vez. Antes de empezar con el mensaje final, quería que me contestes unos mensajes privados sobre la situación de George Floyd, de la violencia, cómo manejarlo eso en los menores, el manejo de la ansiedad, porque, ¿verdad? Hago esa mención porque me lo enviaron privado y es bien pertinente en este momento. Sí. Voy a tomar un minutito sobre eso nada más. En este momento, esa es la parte que yo me iría por la parte de las recomendaciones, de la comunicación y filtrar. Hay que filtrar. Es un momento, pues, lamentablemente el 2020 ha sido histórico en todos los meses. Siempre hay algo diferente en que yo digo, esto es un momento histórico, los temblores otra vez cuando empezábamos, hay que enseñarle a ellos cómo empezar a cuidarse de los temblores, los terremotos, ¿verdad? Qué precaución, o sea, todo cada vez sigue siendo. Así que pues lamentablemente estamos en un momento histórico en que no podemos protegerlos sobre toda la realidad de lo negativo. Debemos hablarles dependiendo del rango de edad. A un chico de 2 años yo no le voy a estar explicando esto de que pasó en Minnesota ahora mismo, o sea, yo no estaría explicándole esto. Pero si ya tienen capacidad de entender, ya hablan, ya ellos mismos preguntan en cuestiones, pues sí, yo me sentaría con ellos a explicarles. Eso también nos llevaría a una relación, ¿verdad? Y una conversación sobre los amigos, porque sabemos que el racismo existe y en Puerto Rico hay una variedad cultural que pueden tener compañeros de diferentes, ¿verdad?, etnicidades, y pues nosotros tenemos que ser abiertos a discutir esto con ellos, tanto de preferencias sexuales como de color. O sea, hay diferentes formas en que nosotros podemos ayudar a este tema a que tiene una relevancia afuera y me pueda ayudar a moldearlo a mí para que él no sea parte de, o ella no sea parte de una sociedad que discrimine. Así que pues podemos utilizar esa información. Ahora, en términos del mensaje final, de cómo yo diría, de cómo pudiéramos manejar esto, yo creo que una de las cosas que más yo siempre enfatizo es la comunicación, buena comunicación. Yo les recomiendo que se eduquen para que tengan buena comunicación, tanto con sus médicos primarios, como también con sus familiares y con ustedes mismos, porque la realidad es que si yo no entiendo lo que está pasando, pues yo voy a tener problemas manejando a mis menores. Así que tienen que empezar a orientarse, tienen que empezar a educarse. No es que sean psiquiatras, no es que sean neumólogos,
pero parte de la orientación es cuando yo necesito ir a un neumólogo, cuando yo necesito ayuda. Si se pueden reconocer todos estos factores en un nivel temprano, antes de que progrese una patología, pues nosotros podemos hacer intervenciones tempranas. Yo imagino que también en asma, si tenemos una intervención temprana, es mucho más fácil controlar que si tenemos una intervención de alguien que lleve años descontrolado, ¿verdad? Así que es bien importante que tengan esa buena comunicación con sus médicos primarios, con sus familiares, buscando apoyo. Si ustedes tienen apoyo y empatía, muy bien. Y dentro de mi mensaje final, siempre que hablo, tengo algún tipo de persona presente, yo siempre le doy las gracias, tanto a los cuidadores que se están exponiendo con estos niños también en centros de cuidado cuando los abran, que van a estar exponiendo tanto a esas personas como a sus familias. Si también laboran en algún centro o algo que sea trabajo esencial de repartición de comidas, tiendas o lo que sea, pues darle las gracias sobre eso y que sean bien empáticos sobre las necesidades de sus vecinos y de sus personas para estos tiempos difíciles. Así que es mi mensaje. Excelentes recomendaciones. Yo pienso que estoy, ¿verdad? Igual que el doctor, en términos generales, durante este año han pasado tantas cosas que, ¿verdad? Empezamos con los temblores, la pandemia, etcétera, ahora los huracanes, y como tal, siempre nos hablan sobre crear esa mochila de emergencia, ¿verdad? Yo pienso que los puntos que el doctor trajo deben ser parte también de esa mochila de emergencia que siempre tenemos, ¿verdad? Porque de igual manera que la botella de agua, el hand sanitizer y nuestros medicamentos, tal vez esa estrategia, esa things to do, ¿verdad? Esa lista de cosas que hacer cuando tenemos un momento de estrés, debe ser parte de esa mochila de emergencia como mecanismos que podemos utilizar para lidiar con todas las cosas que nos están pasando, y no olvidarnos de eso y cargarlos en nuestra espalda con todas las demás cosas, para poder entonces así poder trabajarlo de una perspectiva que nos ayude a poder entender las cosas que están pasando a nuestro alrededor y enfrentarlas de una manera positiva. Uh-huh. Yo aquí, la doctora Calderón, quería dar unas palabras de agradecimiento a ambos por su tiempo, que es muy valioso, y por la información que han compartido el día de hoy. Y quería añadir al comentario del doctor Joaxel, que es un momento importante para los padres hablarle a los niños más grandes, ¿verdad? Y a los adolescentes sobre el problema del racismo, no solamente por color de piel, como bien explicó el doctor, porque sabemos que hay bullying en las escuelas, sabemos que hay bullying digital, y los padres a veces pues no lo están evaluando, no lo están percibiendo, y es importante aprovechar esos momentos cuando los padres están supervisando a sus hijos y señalarle, mira, esa conducta sí es bullying, porque tal vez el mismo joven no se está dando cuenta, ¿verdad? Cuando se burlan de los demás, etcétera. Y tenemos que fortalecer esas estrategias para prevenir. También quería compartir que tenemos una conferencia grabada en el canal de YouTube del capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana con la doctora Chandra Ghosh, psicóloga, que escribió un libro muy bueno, que ella lo presentó, muchos participaron, de Trinca y Juan ante el gran virus, que tiene unas recomendaciones muy buenas, un libro de cuentos de colorear excelente. Obviamente es para niños más pequeños, pero muchos adultos y jóvenes me han dicho que el libro les ha ayudado. Se descarga gratuitamente de la página de la doctora Ghosh, que pueden encontrar en esa grabación, y lo pueden utilizar gratuitamente. Así que muchísimas gracias a los dos, de verdad los felicito por esta iniciativa, que sé que va a ser de mucho provecho para todos los que participaron hoy. Bueno, gracias a Voces y a la Academia Americana de Pediatría por darnos el espacio, y pues gracias al doctor Antel Giorgi por el tiempo, ¿verdad? Y sacar de su agenda para poder compartir con todos ¿verdad? Las personas que se conectaron. Me uno al agradecimiento, muchas gracias a todos por la oportunidad y a las personas que han mantenido el tiempo con nosotros aquí, ¿verdad? Brindándonos sus preguntas y la información, así que les agradezco de su tiempo y les deseo mucho éxito en todo este momento. Bueno, que pasen buenas noches y que siga todo bien. Hasta luego. Hasta luego.